El enigma para muchos es: ¿por qué se comportan de esa manera? ¿Qué es lo que hace que algunos lleguen a ser asesinos? Hoy vamos a conocer un poco acerca de los psicópatas. Las mentes enfermas. La mayoría de los psicópatas son muy arrogantes y engreídos. Sin embargo, cuando tratan de encantar a una potencial víctima, dicen las cosas correctas en el momento correcto y te hacen creer que son almas buenas y generosas. No siempre, pero a menudo. La verdad es que los psicópatas no son altruistas y realmente no les importan las amistades o los lazos. Algunos estudiosos declaran que son muy talentosos en aparentar mucho más humildad que una persona promedio, pero difícilmente lo son. Algunos también pueden fingir preocupación por los estratos sociales bajos, y manifiestan que están del lado de los más débiles, los pobres, y así sucesivamente. Un psicópata puede afirmar, por ejemplo, si es de una clase socioeconómica baja, que no odia a las personas de alto nivel económico, pero a la vez, por dentro, envidia lo que tienen. Es como el narcisista, deseando reflejar una imagen falsa de sí mismo a través de sus pertenencias. Entre sus pertenencias están incluidos los seres humanos, novias, esposas e hijos. Algunos psicópatas pueden ser muy cariñosos con los animales, pero los siguen viendo como objetos en relación con ellos mismos. El psicópata está lleno de codicia por dentro, relacionando al mundo a través del poder, aunque, como dije, por fuera puede afirmar estar del lado de los desafortunados o los oprimidos. El psicópata puede incluso afirmar que es sensible y profundo, pero por dentro no es nada más que vacío y codicia. Si el psicópata esté consciente de su conducta o no es algo que se debate a menudo. Yo creo que los psicópatas normalmente saben exactamente lo que están haciendo, aunque otros sugieren que los psicópatas nacen, no se hacen. Se cree que la psicopatía es principalmente genética. Un hijo con un padre psicópata frecuentemente será psicópata también. Especialmente si el padre era abusivo, o abandonó la familia también. Los psicópatas piensan que merecen algo mejor a lo que tienen. Esto puede ser manifestado en la manera que buscan el poder a través del dinero, bienes materiales, manipulación, o tratando a las personas como objetos. Representando tal comportamiento, el psicópata está también tratando de vengarse con la sociedad y al mundo, para poder obtener retribución. Pasarán toda su vida haciendo esto, sean ricos o pobres, o cualquiera que sea su situación social, aunque estudios han mostrado que a menudo vienen de un empobrecido o bajo nivel socioeconómico y estatus social. Sin embargo, los psicópatas pueden existir en cualquier clase social. También existen psicópatas femeninos, pero es mucho menos frecuente. Con esto podemos entender que el psicópata considera a las personas como objetos. Como una cosa. Y no como una persona. Un psicópata no necesariamente es un asesino. Pero se han dado muchos casos. Desde los inicios de la humanidad, y sobre todo cuando se comenzó el proceso de organización de los núcleos urbanos, surgieron personas desubicadas, resentidas y rencorosas. Individuos que por incomprensibles motivos distorsionaron su mente hacia la crueldad, hallando en esta alivio, plenitud, satisfacción personal o, incluso, satisfacción sexual. Es claro que no son personas normales, pero no por ello crean que se trata de personas carentes de inteligencia, o con algún tipo de retraso mental, no. Todo lo contrario. La mayoría de estos sujetos son personas con mentalidades brillantes, y sumamente astutos. Con habilidades no muy comunes, que los conducen a cometer sus crímenes sin que nadie sospeche de ellos. A continuación relataré algunos ejemplos de psicópatas asesinos. Un enigma para muchos. Thierry Paulin. El monstruo de Montmartre. Asesino y violador de ancianas, por simple placer. El 5 de octubre de 1984 atacaron a una anciana de 91 años robándole todos sus ahorros tras atarla, amordazarla y golpearla. Cuando la encontraron, su estado de nervios era tal que fue incapaz de proporcionar una descripción de los agresores. Ese mismo día otra anciana de 83 años era atacada en un distrito vecino, pero la mujer no contó con tanta suerte como la anterior, pues la atacaron golpeándola fuertemente y la asfixiaron posteriormente con una almohada robándole la pequeña cantidad de 200 francos. El cadáver fue encontrado atado con la cuerda de una cortina.
4 semanas más tarde fue hallada otra mujer, esta vez de 89 años, asfixiada con una bolsa de plástico y a la que le faltaban unos 500 francos y un reloj valorado en 300 francos. A partir de ahí los crímenes se volvieron más violentos y de una crueldad extrema. La siguiente víctima fue una maestra jubilada de 71 años, quien tras ser amordazada y maniatada con un cable, fue golpeada con tal fuerza que tenía la nariz y la mandíbula rotas. Habían utilizado una bufanda para estrangularla. La autopsia revelaría posteriormente que la mayoría de los huesos de la parte derecha del cuerpo se hallaban destrozados. El asesino se llevó unos 10.000 francos. 2 días después se encontró un nuevo cadáver. Una mujer, de 84 años, había recibido varios golpes en el rostro, luego le dieron una mortal paliza y la torturaron hasta la muerte. Tenía la boca y la garganta abrasadas por ácido. La habían obligado a ingerir sosa cáustica, quizá para que confesara dónde guardaba el dinero. Se calcula que el botín fue de unos 500 francos. Así continuaron los crímenes en días sucesivos hasta alcanzar la terrible cantidad de 8 mujeres brutalmente golpeadas y asesinadas en tan solo 5 semanas. La policía apenas podía realizar la inspección ocular del lugar de un crimen cuando ya se le notificaba de otro caso. Tras comprobar que las huellas de Thierry Paulin correspondían con las tomadas en los lugares de los crímenes, fue interrogado sin interrupción durante 43 horas seguidas por la brigada criminal, y terminó confesándose autor de más de 20 crímenes. Lo que dejó atónitos a los policías, era la indiferencia con la que Thierry describía a los mismos, absolutamente incapaz de comprender la terrible gravedad de lo que había hecho. Para él, la vida de un ser humano carecía por completo de valor. Richard Ramírez. El moderador nocturno. Mató a 14 personas en Los Ángeles entre 1984 y 1985. Como la mayoría de los asesinos en serie, Ramírez fue en su adolescencia un chico problemático. A los 9 años ya comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas, su estado natal. Una vez en Los Ángeles, comienza su carrera como asesino, sin unas pautas concretas, lo cual hacía más difícil su detención. Mataba a personas dándole igual sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas iban desde un bate de béisbol a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera organizada sin dejar pista o matar sin ningún cuidado creyéndose amparado por su dios Satán, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Su juego preferido era salir de cacería, acompañado por un Walkman, oyendo música, encontraba a su víctima y entraba en su casa preparado para violar y matar. Al principio, solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida, pero después se hace más sádico, como por ejemplo, en el asesinato de una joven, que violó y le sacó los ojos con una cuchara, matando a la chica después, y enviando los ojos a su casa al día siguiente. Como muchas de sus víctimas sobrevivían, una mujer le reconoció en agosto del 85 por la calle, después de numerosos retratos robot enviados por la policía, y un grupo de gente a la voz de matarlo le persiguió y capturó mientras intentaba robar un coche, salvándose de ser linchado por una patrulla de policía. Finalmente es acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones entre las cuales 3 fueron a menores, 2 secuestros. Solía secuestrar niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa solo por el placer de hacerlos sufrir, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones ya que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. En 1989 es condenado a la cámara de gas. Paul y Carla. Ken y Barbie. Ellos se divertían torturando a sus víctimas, grabándolas, dándoles una muerte duradera, y ya muerta la víctima, la hacían participar en actos sexuales. Ella era radiante y hermosamente rubia. Él era un chico atractivo, con una carrera brillante por delante. Carla y Paul Teale eran conocidos como Barbie y Ken, por sus amistades vecinales, pero a diferencia de sus muñecos símiles, tras sus sonrisas se escondían un par de sádicos carniceros acusados de 43 ataques sexuales y una larga lista de sádicos asesinatos. Las mentes retorcidas de los Teales filmaban a sus víctimas siendo torturadas, violadas y descuartizadas. Gustaban de capturar los agonizantes gritos de sus jóvenes víctimas para satisfacer su siniestra lujuria.
Los Teales fueron juzgados por los sádicos crímenes de dos jóvenes adolescentes, sospechosos del asesinato en Navidad de la hermana de Carla, Tammy de 15 años de edad. Implicados en la desaparición de muchas jovencitas. Paul Teale, de 26 años de edad, se cree responsable de más de 43 asaltos sexuales durante recorridos nocturnos en los alrededores de la comunidad canadiense, cerca de las cataratas del Niágara. A veces oigo voces por teléfono. Ignoro qué voces. Amenazas. Suena el teléfono y alguien me dice cosas extrañas. Que mi madre me envenena poco a poco y que me voy a morir. Me siento observado. Sé que alguien me vigila. Si devoré a esas personas fue porque tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada y un ácido me corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre. Sangre fresca. Estas declaraciones forman parte de una entrevista psiquiátrica a Richard Anton Chase, un asesino diagnosticado esquizofrénico paranoide tras disparar, apuñalar, descuartizar y beber la sangre de 6 personas en 1987, ganándose el apodo de El Vampiro de Sacramento. Desde muy joven, Chase es conocido por su conducta psicótica que alterna periodos de apatía con otros de agresividad. Esto, según algunos psicólogos, estaría debido en gran parte a unos traumas infantiles por las constantes peleas entre su padre alcohólico y su madre, así como el posterior divorcio de estos. Continuamente drogado, empieza a obsesionarse con la idea de que una organización criminal trata de acabar con él, hasta tal punto que clava con tablas la puerta de su habitación, entrando y saliendo de ella por un pequeño agujero que había hecho en el fondo de un armario de pared. Poco tiempo después, se afeita la cabeza y acude asustado al médico alegando que su cráneo se está deformando poco a poco y los huesos de este le agujerean la piel. Al mismo tiempo dice sentir que se muere porque alguien le ha robado la arteria pulmonar, y nota que su sangre no puede circular. Es internado en un psiquiátrico, saliendo de este al poco tiempo, pese a la opinión de algunos médicos que lo consideran peligroso. Una vez solo, deja de tomar la medicación que le habían prescrito y su conducta comienza a empeorar, pues creyendo que su sangre se estaba volviendo polvo y que necesitaba otra más fresca para sobrevivir, se inyecta y bebe sangre de conejo, tragándose además crudas las vísceras de los animales. Poco después cae gravemente enfermo, y los médicos, tras percatarse de su obsesión por consumir sangre, lo internan de nuevo diagnosticándole una fuerte esquizofrenia paranoide, además de conducta peligrosa. Un año después, de nuevo en la calle, descuartiza a numerosos perros, gatos y vacas a fin de beber su sangre y vísceras mezcladas con Coca-Cola, estando convencido que a causa de la falta de sangre, su estómago se empieza a pudrir, su corazón disminuye de tamaño y que los distintos órganos se desplazan en su interior. Fascinado por los crímenes de los asesinos Kenneth Bianchi y Angelo Buono, guarda celosamente todos aquellos recortes de prensa que los menciona y se compra una pistola de calibre 22 dispuesto a imitarlos. A los 28 años, comienza una serie de crímenes disparando 2 veces sin motivo alguno sobre un desconocido, que se convertiría en la primera de sus víctimas. Su segunda víctima, una joven de 22 años, es salvajemente asesinada a pocos metros de su casa cuando se encontraba sacando la basura. Chase dispara 3 veces sobre ella, y mientras agoniza, le abre el vientre para arrancarle los intestinos, que esparce cuidadosamente por el suelo. Luego, le corta el hígado, el diafragma, un pulmón y los riñones, colocándolos encima de una cama. En un ataque de histeria apuñala varias veces el cuerpo sin vida y tras beber su sangre, se pinta la cara con ella. Finalmente, como toque final a su obra, defeca sobre la boca del cadáver y abandona la casa, satisfecho. 4 días después comete el más sangriento de sus crímenes entrando en una casa elegida al azar y disparando a la cabeza de una pareja de 27 años, un niño de 6 años y un bebé de 22 meses. Luego, llevándose el cuerpo de la mujer a una habitación, sodomiza el cadáver, le arranca un ojo y bebe su sangre. Momentos más tarde, es sorprendido en su macabra carnicería por alguien que llama a la puerta mientras vaciaba el cráneo del niño, y huye a toda prisa llevándose el cadáver del bebé. En su propia casa, decapita el cuerpo tras beberse la sangre y devorar el cerebro crudo. Bien. Con estos ejemplos, ya nos podemos dar una idea de lo que los psicópatas son capaces de hacer. Sin embargo, sus pensamientos siguen siendo un enigma, ya que su conducta es algo que se debate a menudo. Pero algo es seguro. Ellos pueden estar en cualquier parte. Están entre nosotros.
nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. O incluso, nosotros. Cualquiera puede ser un psicópata. ¿Cuántos estarán sueltos por las calles?